definición del pueblo, decíamos, tiene como punto de arranque la condición social, una condición de clase, el de ser parte de las masas trabajadoras. Sin embargo, en este fragmento que estamos revisando, Montalvo nos habla de otra característica fundamental para poder hablar del pueblo. Y esta es una característica política, una característica de programa político, pudiéramos decir. Si te deslizas a la tiranía, si abandonas el campo de la república, de la democracia, de la igualdad, de las libertades, dejas de ser pueblo. La libertad, continúa diciendo Montalvo, es como la sabiduría. Si no se la comunica con los demás, es enteramente inútil. Eres libre, sigue diciendo, mas si habiendo conquistado tu libertad han perdido otros la suya, ¿se ha perfeccionado el mundo? Sea tu constante anhelo la perfección moral. Nuevamente encontramos aquí este nexo que ya lo habíamos visto en Simón Bolívar entre política y moral. Y acá en Montalvo es claro cómo la moral tiene que ver con este respeto de los derechos, con este respeto de las libertades, con esta lucha en contra de la tiranía, con esta oposición a las dictaduras perpetuas. La libertad es un elemento fundamental, sostendrá Montalvo. Sin embargo, la libertad que ofrece el mundo moderno, que ofrece el sistema aparentemente republicano, la libertad que se ofrece en la democracia no se logra consolidar. Por eso es que la libertad debe ser obtenida luchando por ella. La libertad no es una dádiva graciosa, la libertad no es una limosna, gotas de libertad que se pueden ofrecer en unos momentos sí y en otros momentos no, sino que la libertad es el fruto de un constante bregar por parte del pueblo. Un constante bregar en contra de la tiranía, es decir, de todo régimen político que oprime al pueblo, pero también un constante bregar en contra de esos impulsos tiránicos que pueden brotar de la propia práctica del pueblo. El pueblo lucha contra los tiranos, lucha contra la dictadura perpetua, pero ha de luchar también contra sí mismo, es decir, contra aquellas tendencias tiránicas y autoritarias que pueden surgir de su propio seno, dadas las condiciones en que se desenvuelve. La ciencia de los pueblos, continúa diciendo Montalvo, consiste en conocer sus derechos y en cumplir sus deberes. Conocer los derechos y cumplir los deberes. El pueblo que no cumple sus deberes está corrompido, dice Montalvo. En cambio, el que no conoce sus derechos es esclavo.
El que no conoce sus derechos ni practica sus deberes será un pueblo bárbaro. Noten ustedes cómo Montalvo va construyendo los escenarios distintos de la constitución del pueblo. El pueblo, para ser tal, debe huir, dice Montalvo, de la corrupción, de la esclavitud y de la barbarie, porque estas son las desgracias de los pueblos. Ahora bien, existiendo una situación de tiranía, existiendo una situación de dictadura perpetua, siendo el pueblo el que debe confrontar contra tiranos y contra dictadores, el que debe regenerar las condiciones de posibilidad de constitución de una república, ¿qué es lo que le toca hacer? ¿Cuál es la conducta del pueblo? ¿Cuáles son las salidas que se presentan? Montalvo nos va a hablar de dos tipos de salidas. Pudiéramos decir que ambas se encuentran intrincadas entre ellas. De algún modo se encuentran entrelazadas. Vamos a verlas por partes. Oyóse un día, dice Montalvo, un clamor lejano, sordo, inmenso. El cielo se cubrió de nubes. Se enlobregueció la atmósfera y la tierra temió y expiró. El ruido iba acercándose y los palacios de los reyes empezaron a temblar. Llegó una sobrevivienta, sacudióles fuertemente y dio con ellos en el suelo. El estrépito del derrocamiento se unió al clamor que había llegado y el mundo aturdido no supo qué estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo es el clamor lejano que supone el hecho de que el pueblo se ponga en acción, de que el pueblo se levante en contra de la tiranía y de las dictaduras perpetuas. Provoca el estrépito, dice Montalvo, del derrocamiento de los palacios de los reyes, de las guaridas en donde se refugian los tiranos. Las coronas de los monarcas, continúa diciendo Montalvo, volaron por los aires, crujieron y se desbarataron sus tronos. El viento se llevó en pedazos la púrpura del manto real. Se desbarata ante la acción concertada del pueblo, incluso la tiranía más feroz. Incluso la dictadura más temible. Era un pueblo, dice Montalvo, un grande pueblo que había conocido sus derechos después de haber cumplido en vano largo tiempo sus deberes. El pueblo es entonces el sujeto central
de las transformaciones posibles, que en este caso es la construcción de un régimen republicano tal como debe ser. Este pueblo es el que estuvo sometido mucho tiempo y un buen día despertó. Un buen día, tal como dice Montalvo en el texto, abrió los ojos y miró. La luz entró por ellos, le llegó al alma y la alumbró. Y una vez que el alma fue iluminada, el pueblo levantó su brazo y se encaminó a confrontar al poder opresor. Este pueblo que se levanta contra la opresión este pueblo que enfrenta a los reyes y a las clases privilegiadas que se habían unido en contra de él, ese pueblo que toma su propio camino, ese pueblo que tiene la capacidad de desbancar, de desbaratar cualquier poder real, cualquier preponderancia nobiliaria, cualquier distinción de castas, cualesquiera regalías, fueros y privilegios, y echarlos abajo, ese pueblo que provoca la terrible sacudida, este nuevo azote de Dios, dice Montalvo, es la revolución. La revolución es entonces el acto supremo del pueblo en la vindicación de los derechos que habían sido postergados, de los derechos que habían sido anulados, de los derechos que habían sido pisoteados en el período anterior. Ahora, ¿qué es la revolución? Revolución, monstruo bienhechor, dice Montalvo, que devora las inequidades, como Saturno devoraba las piedras, y echa por tierra la impía Babel y disipa las tinieblas. Pero, este movimiento casi telúrico en la descripción que hace de él Montalvo, tiene que tener un poder adicional, el poder de la autocontención. El poder de la autocontención en el terreno y en los marcos de la justicia. Contenta en los términos de la justicia, dice Montalvo. Castiga, no te vengues. Repara, no agravies. Concibe, da a luz los ángeles que suele abrigar tu seno, pero no te entregues a Satanás. Es decir, no reproduzcas la tiranía contra la que has luchado. No reproduzcas la tiranía que acabas de derrocar. Esta es entonces la primera respuesta a la pregunta sobre la acción del pueblo.
Si los gobernantes se convierten en verdugos y te chupan la sangre, si los gobernantes te ofenden y te mancillan, la revolución es un derecho, ejércelo. Esta proclama revolucionaria de Montalvo tiene, sin embargo, pudiéramos decir, una contención. ¿Cuál sería esa contención? Una hipotética situación en la cual se viviese en sana paz, en la cual las leyes estuvieran en su puesto, en la cual los magistrados fueran lo que debiesen ser. Es esta dualidad, utilizando términos un poquito más modernos, entre reforma y revolución, la que anima el espíritu del llamado de Montalvo a constituir políticamente un pueblo de estas características políticas. Por eso, el pueblo debe hacer muchas cosas, pero también algunas que no puede hacer. Aquellas que no puede hacer son justamente las que pueden derivarlo en tirano. Hay muchas cosas que no puedes hacer, aun cuando te figures que esa restricción coarta tu libertad, dice Montalvo. Cuando te la coarta la tiranía, indígnate, rebélate. Cuando te la coarta la razón, vuelve en ti y sufre el contratiempo. En este momento, Montalvo nos cuenta una suerte de fábula hacia el final del texto. Un pueblo que era sometido por una dictadura, por una tiranía, se levantó. ¿Y cuál fue el modo particular de levantarse de este pueblo de la fábula montalvina? Dejó la ciudad y se retiró a un monte. Los gobernantes, senadores y nobles quedaron solos y no pudieron vivir sin el pueblo. El tirano no puede existir sin un pueblo tiranizado. El verdugo no puede existir sin un pueblo víctima. La ciudad de la fábula queda desierta, vacía, queda muda, sin voces, sin vida.
De manera que los gobernantes cayeron en la cuenta, dice Montalvo, de que la tan desdeñada plebe era la parte más necesaria de la asociación, es decir, la parte más necesaria de la sociedad. La gente llana, el pueblo, puede vivir sola, tal como lo vemos en los campos, dice Montalvo. Los nobles no son necesarios para ella. Sin embargo, los nobles no podrían vivir sin el pueblo. ¿Quién sembraría sus tierras? ¿Quién adornaría sus casas? ¿Quién les daría de comer y de vestir? Y nuevamente nosotros encontramos esta caracterización social, material del pueblo. El pueblo es el que trabaja, el que sostiene con su trabajo toda la vida de la sociedad. No únicamente se sostiene a sí mismo y sostiene a los suyos, a sus familiares, a sus hijos o a sus padres ancianos, sino que con ese trabajo sostiene también a las clases poseedoras y a los gobernantes. Caigan los tiranos, dijo el pueblo. La definición del pueblo es una definición social, pero únicamente se complementa con su definición política, es decir, en el cumplimiento de esa sumisión de hacer caer a los tiranos. Pueblo, dice Montalvo, si te privan de la libertad, deja solos a tus opresores, retírate a un monte hasta que la hayas reconquistado. Una vez reconquistado, vuelve, pero no vuelvas demasiado libre. No vuelvas demasiado libre en el sentido de creer que no existen límites puestos para el ejercicio de la libertad. Este es un tema muy recurrente en todo el pensamiento liberal. La libertad de cada uno termina allá donde comienza la libertad de los demás. La lucha contra la tiranía no puede reproducir otras formas tiránicas, porque si no atentaría contra su propia forma de ser. Este llamado a la rebelión y este llamado a la contención en los marcos de la justicia son particulares del modo en que Montalvo tiene de mirar y de convocar al pueblo. Nuevamente recordemos que Montalvo nos está hablando de una época que está llena de golpes militares, de azonadas, de golpes de mano, de dictaduras y de tiranías. La manera de salir de esta situación es el pueblo actuando contra los tiranos, pero un pueblo que no se deje arrastrar por ninguna tentación de tiranía. Bien, con esto culminamos nuestra revisión del texto de Montalvo. Van a hacer ustedes
un pequeño trabajo que tiene dos partes. Una primera parte pequeña, 2 párrafos, 3 pudieran ser también, en la cual ustedes van a identificar los postulados fundamentales del texto de Montalvo. Esto lo vimos sobre todo en la primera sesión, en los 3 videos de la primera sesión. Identifican estos elementos centrales y brevemente indican sus características. Y en la segunda parte van a hacer algo similar a lo que trabajaron con los textos de Bolívar. Van a hacer un cuadro, una tabla de 2 columnas. En la primera columna identificarán los problemas, identificarán los obstáculos que se enfrenta la libertad y la igualdad, y en la columna de al lado identificarán las salidas que propone Montalvo para esas situaciones. El trabajo me lo deben enviar a la dirección de correo electrónico que les di al inicio del semestre, y me lo deberían enviar hasta el día viernes, para que tengan tiempo de escuchar este video, de reflexionar sobre lo que aquí se ha planteado y de revisar el texto de Montalvo, sus lecciones al pueblo. Para la próxima semana vamos a trabajar con el pensamiento alrededor de la Revolución Mexicana. Para eso vamos a tomar como ejemplo al pensador Ricardo Flores Magón. Yo les voy a poner en el chat el vínculo a la obra de Flores Magón que vamos a revisar, El Derecho de Rebelión, y los textos que vamos a leer de esta obra. Del mismo modo, les voy a poner el vínculo a un video, un documental histórico sobre la Revolución Mexicana, y ustedes van a ver el video, a sintetizar los elementos centrales del video, van a hacer un pequeño punteo de las características fundamentales de la época. Ese punteo me lo van a enviar también a mi correo electrónico, y van a leer los artículos del libro de Flores Magón. Con esa lectura y con esa mirada del documental nos encontraremos en la próxima sesión.